Patriotas, amigos, magas, todos defensores de la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta velada de domingo 27, 7 de la noche. Para mí y para todos nosotros aquí en AFN TV es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. AFN TV y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Estimados patriotas, estimados personas que nos pueden estar viendo hoy por primera vez, hoy no tengo ninguna intención de traerles recordatorios de problemas que existen en este momento aquí en los Estados Unidos, en nuestro hogar. No, ni tengo tampoco palabras para endulzar los oídos de las personas. Hoy vengo a abrir el corazón y hablar como lo que somos. Somos hijos de una gran nación, hijos de Dios, herederos de un legado de valor, libertad y fe. Importante esta parte porque toda persona que ha llegado aquí a los Estados Unidos y se ha convertido en ciudadano, hay dos formas de verlo. Aquellos que vinimos y nos entregamos por fe, por amor, asimilamos esta nación como nuestra y la palabra es nos asimilamos a la forma de vivir. No dejamos nuestras raíces atrás, no, de ninguna manera, pero nuestro presente y nuestro futuro es que somos norteamericanos asimilados a esta nación y asimilados a las convicciones que dieron origen a esta nación. Hoy, los Estados Unidos de América, repito, nuestra tierra, tierra bendita, enfrenta uno de los momentos más críticos de la historia. Yo veo con profundidad y la veo con mucha preocupación. Una nación que está confundida, un pueblo que en términos generales parece estar en estado de catalepsia, observando los hechos como si fueran simples espectadores de un propio destino. Hay que tomarlo así. Como si we the people se hubiera quedado atrapado. Esa sería la idea. We the people entre la indignación y la inacción, quedados ahí. Y cuando digo que existen dos tipos de ciudadanos que se han venido de otros países y se han hecho ciudadanos, es porque hay otros que por intereses que no quiero analizar o por posturas ideológicas que han venido a ser sembrados o las razones que sea, no son personas que aman a los Estados Unidos. Es una pequeña cantidad, pero sí existen y están entre nosotros. Son, aun cuando son ciudadanos, son parte de esa historia que dice enemigos externos y enemigos internos. Importante que tengamos eso, puesto que, vuelvo a repetir, somos we the people y parece que ese we the people, que aún son personas que se asimilaron y que aún aman al país, están en una latencia total. Están atrapados entre la indignación de lo que ven que están haciendo, pero a través de la inacción. No están haciendo nada, están ahí frisados, están ahí observando, mirando, pero llevando su vida en una trayectoria de inercia. Vuelvo a repetir la palabra y la pongo de hecho. Indudablemente hay avances y hay hombres y mujeres valientes que están de pie. Pero los enemigos de la libertad no duermen, son como el dinero. El dinero y los enemigos nunca duermen.
Los medios de comunicación corrompidos hasta los cimientos no informan, sino que manipulan. Y lo que informan son esas famosas fake news, para que nosotros dudemos, para que bajemos los brazos, para que olvidemos en qué creemos. Ellos quieren ver fracasar a este gobierno que, imperfecto o no, representa la última frontera, la barricada entre nosotros y el abismo. Ese abismo que es el globalismo, el socialismo, la esclavitud moderna. Estas agendas del mal lo han penetrado todo. Militares hasta los estratos más insospechables y creíbles como los jueces. FBI, CIA, Departamento de Salud, Educaciones, jueces. Vuelvo al punto. Increíble que los garantes de la aplicación de la ley existen corruptos, delincuentes, y para prueba quiero tomarme unos minutos para presentarle la locución que tuvo el fiscal general Pam Bondi en una entrevista que le hizo la cadena Fox. Por favor, tómense su tiempo y vean esto. Sí, y para ponerlos en contexto a ti y a Sandra, esto fue realmente horrible. Este tipo estaba en el tribunal, siendo procesado por un fiscal estatal por agresión en un caso de violencia doméstica. Había golpeado a 2 personas, un hombre y una mujer. Golpeó al hombre, le pegó 30 veces, lo tiró al suelo, lo estranguló, golpeó a una mujer tan gravemente que ambos tuvieron que ir al hospital. Y John, sabes, es tan raro que las víctimas quieran cooperar. Ellos querían cooperar. Estaban sentados en la sala del tribunal con el fiscal estatal. El juez se entera de que Isse estaba afuera para atrapar al tipo porque había sido deportado en 2013, regresó a nuestro país, comete estos crímenes, acusado de cometer estos crímenes. La víctima está en el tribunal. El juez se entera, sale al pasillo, grita a los oficiales de inmigración. Está furiosa, visiblemente alterada, molesta. Los envía a hablar con el juez principal. Ella regresa a la sala del tribunal, no lo vas a creer, lleva al acusado y al abogado defensor a su despacho, los saca por una salida privada y les dice que se vayan, mientras un fiscal estatal y las víctimas de violencia doméstica están sentados en la sala del tribunal. Wow. No creo. Recordamos estas palabras de Tom Homan, el zar de la frontera. Esto fue el 17 de marzo y su mensaje sobre estos jueces que aparentemente están tratando de obstaculizar los esfuerzos de esta administración. Escuchen. Estoy orgulloso de ser parte de esta administración. No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda. Vamos a seguir adelante. Entonces, cuando ves a estos jueces tratando de obstruir tus esfuerzos para hacer este país más seguro, ¿cuál es tu mensaje para ellos? Vamos a procesarte y te estamos procesando. Me enteré de esto el día que sucedió. No podíamos creer en realidad que un juez realmente hiciera eso. Examinamos los hechos en gran profundidad. Esa es su foto en la pantalla, Hannah Duggan, quien ahora está bajo custodia. No puedes obstruir un caso criminal. Y realmente, qué vergüenza para ella. Era un caso de violencia doméstica de todos los casos, y ella está protegiendo a un acusado criminal sobre las víctimas del crimen. Ella acaba de tener una audiencia en la corte. También está este otro caso que viene de Nuevo México. El juez Joel Cano y su esposa fueron arrestados por albergar a un miembro de TDA en su casa. El presunto miembro de TDA había sido detenido por las fuerzas del orden y ahora él y su esposa fueron detenidos y arrestados. Y usted dice que cree, como fiscal general, que la persona que estaban alojando en su casa era un individuo verdaderamente, potencialmente peligroso. Sí, ese es el juez en la pantalla ahora que fue arrestado. Sí, su nombre es Ortega. Era un conocido, miembro de TDA. Conocido miembro de TDA. Entonces, él entra por Eagle Pass en enero y diciembre de 2023. Está viviendo en nuestro país. Enero de 2025 y se recibió una pista. Tom Homan ha hecho un gran trabajo. Nuestro FBI también hizo un gran trabajo en este caso.
reciben una pista de que está viviendo con un juez y la esposa del juez. Así que lo arrestan primero por cargos de inmigración. Un juez, Damián Martínez, lo libera, diciendo que el juez Cano tiene un buen detector de mentiras y no dejaría que cualquiera viva en su propiedad. Sí, quiero decir, cuando miras las asociaciones con esta violenta pandilla venezolana, Tren de Aragua, y esta persona que ellos albergaron en su hogar, estaba mostrando señales a través de la ropa, nos dicen tatuajes, había evidencia a través de mensajes de voz y mensajes de texto de su asociación con TDA. ¿Qué cargos enfrentarán Cano y su esposa, si es que hay alguno? Entonces, el juez Cano, o es pronto a ser ex juez Cano, sus cargos fueron recién revelados, está acusado de obstrucción. Está acusado, él admitió después de Miranda, él tomó uno de los teléfonos celulares de un miembro de TDA, lo tomó, lo golpeó con un martillo, lo destruyó y luego caminó con las piezas hasta un contenedor de basura de la ciudad para deshacerse de él y protegerlo. La esposa también está acusada de destruir evidencia. Sandra, no solo eso, este miembro de TDA y él tenía un collar que decía matar. Algo sobre la muerte, tenía tatuajes por todo el cuerpo. También tenía en su teléfono celular Main Spy fotos de 2 víctimas decapitadas. Oh, Dios mío. 2 víctimas decapitadas, fotos espantosas. Y las estaba enviando. Y quien quiera que las recibiera le respondía diciendo, oye, necesitas tener cuidado. No deberías estar enviando estas. No deberías estar enviando estos mensajes con fotos. No solo eso. Estos dos, el juez y su esposa, le dieron rifles de asalto que pertenecían a su hija. De eso están acusados. Él, en el informe de declaración jurada criminal, él va a un campo de tiro con estos rifles de asalto, con un supresor, con otros miembros de TDA y están disparando. Esta es la última persona que queremos en nuestro país. Tampoco toleraremos que un juez o cualquier otra persona los albergue. Permítame, si Esta historia no debería tener algo que pudiera confundirnos. Tiene una claridad absoluta. Jueces que deben ser el garante de lo que es la ley, basadas en la Constitución, son corruptos. Es la prueba, ustedes la han visto, infiltrados. Lo cual quiere decir que están infiltrados para ir contra usted, para robarle la felicidad, el futuro. Pero también quiero ser sincero con ustedes, y esto lo hago con el corazón en la mano, porque yo también veo con preocupación muchas contradicciones en este momento en las decisiones del presidente Trump, especialmente en los temas de aranceles. Hoy estamos diciendo una cosa, mañana estamos diciendo otra, apretamos la tuerca, aflojamos la tuerca y eso es preocupante porque viéndolo desde aquí, desde este punto de vista, estoy ajeno al entendimiento de qué se busca con esos cambios. La realidad es que el presidente Trump tiene su estilo particular. Como siempre se ha dicho, no es un político, es un individuo del sector privado, ha tenido sus caídas y sus levantadas, lo cual lo hace una persona con visión, con experiencia y ha sacado todos sus negocios adelante y su misión es sacar adelante aquí nuestro hogar. Pero no se engañen, no se engañen. Trump no es un Mesías, no es, por ejemplo, el Mesías que el pueblo judío está esperando todavía. Donald Trump es el presidente, lo pusimos nosotros, hicimos campaña, nos esforzamos y dimos todo lo que estaba en nuestro momento y fuimos a votar y ganamos. Le ganamos la partida momentáneamente
a ese oscurantismo, a ese manto de desgracia que se ha apoderado de los Estados Unidos. Pero, repito, no es un mesías, es un hombre igual que nosotros, con habilidades que quizás nosotros tenemos o no tenemos, pero él es el que está enfrente. Fuimos nosotros que lo pusimos. Pero recuerden, un hombre igualito como nosotros que se tiene que acostar todos los días dormir, por la mañana levantarse, asearse, tener sus necesidades corporales como las tenemos nosotros. No es un Dios. Nosotros no idolatramos eso. Nosotros amamos y respetamos la acción que él está llevando adelante. Lo cual quiere decir que esta lucha no depende de un solo hombre. Somos nosotros, depende de nosotros. We the people. Somos los que estamos llamados a hacer mucho más que observar. Somos llamados a actuar, a proteger a nuestras familias, a detener, a defender la libertad contra estos miserables. Que nuestra libertad la vamos a defender con dignidad y coraje, sin violencia, sin odio, con fuerza moral, con la ley en la mano y con los bíblicos escritos y con el estamento de la Constitución. Hoy más que nunca debemos nosotros ser estrategas, soldados pacíficos, guardianes de la libertad. Y para eso debemos también asumir responsabilidad. Debemos prepararnos en cualquier escenario. Y uno de los escenarios que para mí son preocupantes es la posibilidad de caer en una conmoción civil. Una conmoción que por no tener los ojos abiertos y por no haber logrado controlar esa maldad se convierta en un caos social para usted, para mí, para nuestra familia. Yo les hablo de debemos, y eso lo he dicho en diferentes programas, debemos tener la precaución de estar preparados. Ese preparado tiene que ser que con la intención y la seguridad de que no va a pasar nada, pero aceptando que la ley de Murphy, todo puede salir mal. Y si todo puede salir mal y puede pasar dentro del mar de las probabilidades de que a usted no esté preparado no es aceptable. Así que si usted cree en la posibilidad y cree que su familia pudiera estar en problemas si usted no asume la responsabilidad, pues yo le invito a reiterarle lo que hemos hablado en otros programas: prepárese. Prepárese sin miedo, pero tenga presente, por ejemplo, tener alimentos no perecederos, por lo menos dos para 2 o 3 semanas. Agua potable suficiente. Medicinas esenciales que usted necesite o by the counter. Acceso a combustible, no se puede quedar parado. Usted tiene que tener un plan de comunicación familiar. Prepárese para no caer en el miedo, en la sorpresa y en la improvisación. Prepárese en un acto de amor y de responsabilidad. Estamos próximos al 4 de julio, día en que un puñado de patriotas sin miedo y con la verdad de su lado
firmaron la mayor declaración de valor de la historia, la Declaración de Independencia de 1776. Hoy, nosotros, los herederos de ese espíritu, nos encontramos frente a un nuevo amanecer de independencia, mis amigos. Está ahí frente a nosotros, está caminando frente a nosotros sin detenerse. Es un amanecer que pide nuestra respuesta, nuestra dedicación, nuestra devoción, nuestra fe inquebrantable. Hoy, igual que ayer, nosotros creemos en Dios. Hoy, igual que ayer, creemos en un futuro mejor para nosotros aquí, en la tierra de los valientes. No dejemos que la apatía nos venza. No dejemos que la comodidad nos adormezca. No dejemos que las mentiras que nos están tratando de embutir nos robe el alma. Hoy más que nunca, América necesita patriotas. América necesita hombres y mujeres de fe. Importante. Hoy le pido a Dios que bendiga cada hogar, cada corazón, cada guerrero de la luz. Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos, que le dé luz a todos los que hemos venido de otras tierras y nos hemos asimilado, pero también que le dé luz a los que han nacido aquí, que están comiéndose la baba asquerosa de la izquierda. No nos hagamos eco de eso que están diciendo. Hagámonos eco de las cosas que escuchamos. Y si creemos que son de valor, compartámosla, hablemos, digamos, porque eso de repetir las cosas, abriremos la mente de personas. En este caso le pido a usted, si ha visto el programa y considera que haya alguna información de valor, por favor, comparte el programa, permita que otras personas puedan recibir un estímulo en beneficio suyo, de su familia, porque mientras más personas estén conscientes, la acción que busca el presidente Trump de hacer América grande otra vez, America First, depende. Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos, que nos proteja de las garras del mal, que nunca, bajo ningún concepto, olvidemos que nosotros somos we the people, hijos de la libertad, hijos de tierras de libres, hogar de valientes que con amor nos hemos asimilado. Somos americanos. Dios bendiga a América. Dios bendiga al pueblo americano y que renazca una nueva independencia más fuerte, más gloriosa que nunca. América primero siempre. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV. Le doy las gracias por habernos acompañado. Le doy las gracias a usted porque tenga la gentileza de compartir y que lleve esta voz hacia adelante.
Los Estados Unidos de América es nuestra frontera final y tenemos que defenderla. Los espero en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still